Buenos días, hermanos, Dios te bendiga. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Muchas gracias al Señor. Este nuevo día, por los que ya están aquí y los que aún se acercan de camino para compartir con nosotros. Vamos a invitarle a que cante con nosotros el himno 304. El himno 304 que dice: has hallado en Cristo el Salvador de las almas con la sangre de Jesús. Himno 304. Lávame con tu sangre, Cordero de Dios. Al igual que nosotros, Señor, de su enseñanza.
Bien, vamos a entrar ahora en el libro 339 que dice comprado con sangre por Cristo. Libro 339. 339 comprado con sangre por Cristo. Con gozo al cielo que voy. Librado por la sentido. Ya sé que su hijo. Ven con Cristo al cielo yo voy. Precisamente vamos a cantar un poema que habla sobre este tema, el himno 556, que dice en presencia estar de Cristo. Dice la Biblia que en el cielo ya le veremos cara a cara, así como Él es. Podemos ver el rostro del Señor Jesús. El himno 556, en presencia está de Cristo. En presencia está
Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Sean bienvenidos en esta mañana a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Resurrección. Le invito, hermano, por favor, si tienen su Biblia, que vaya de una vez conmigo al libro de 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1, los versículos 5 al 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 5 al 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 5 al 11. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 5 al 11. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Padre celestial, Padre santo, gracias, Señor, le damos en esta mañana por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor, le damos por animarnos, Señor, llenarnos de paz, de consuelo, de tranquilidad, de esperanza a través, Padre celestial, de esos himnos, ya que esos himnos, Señor, también nos hablan acerca de nuestra eternidad y la esperanza que tenemos todos aquellos que estamos en Cristo. Así que gracias, Señor, te damos por los himnos que acabamos de cantar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, ya que ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos reprende, Señor, en aquellas cosas que estamos mal, pero también, Padre celestial, usted pues nos habla diciéndonos, Señor, las cosas que debemos hacer cambiar en nuestras vidas y de la forma, Señor, como debemos nosotros conducirnos delante de usted. Así que oramos, Padre celestial, en esta mañana que usted nos hable nueva vez a través de tu palabra, y sobre todo, Señor, ayúdenos a poner en práctica lo que usted tratará con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, puede tomar asiento. Dice otra vez el versículo 11, primer libro de Samuel, capítulo 1, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, dice Ana a Dios, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Y esta hora, mis hermanos, quisiéramos hablar sobre el tema: una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. El ser humano muchas veces se enfoca tanto en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, que muchas veces, mis hermanos, se olvida de las cosas que realmente valen la pena en este mundo, aquellas que son eternas, aquellas, mis hermanos, que sí van a durar y que van a tener un peso en la eternidad. Estamos viviendo en un tiempo donde el materialismo ha llenado el corazón de las personas, ya que la gente, mientras más tiene, más quiere.
y más quiere. Y si aquel tiene algo, yo quiero tener algo más que aquella persona. Que si aquel compró una casa de 3 habitaciones, yo quiero comprar una casa de 4 habitaciones. Que si aquel compró un carro del año 2020, yo quiero comprar uno del 2022. Eso no porque se necesite, sino, ¿verdad?, por causa del materialismo que ha llenado nuestros corazones y por causa del orgullo que embarga a todos los hombres, cuando muchas veces nuestras vistas, mis hermanos, deben estar puestas en las cosas que son eternas, en aquellas que sí realmente valen la pena, en pocas palabras, en las cosas de Dios. En eso es que nuestros ojos deben estar puestos. Muchas veces nosotros escuchamos la expresión fulano está consagrado a la música. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado esa expresión, hablando ya sea de uno de los músicos de nuestro país o de los músicos de otro país, pero la gente dice fulano está consagrado a la música, o fulano o fulana está consagrado al arte, ¿verdad? Y muchas veces lo que quieren ellos decir con esto es que fulanito o fulana está entregado por completo al arte, está entregado por completo a la música, está entregado en cuerpo y alma a aquello, ¿verdad?, en lo cual ha puesto su vista. Pero es lamentable que a pesar de que escuchamos esa frase, muy rara vez, muy pocas veces, escuchamos la frase, mis hermanos, fulano o fulana está entregado, está consagrado a las cosas de Dios. Y es lamentable que muchos de nosotros creyentes, mis hermanos, dedicamos nuestra vida, dedicamos nuestra fuerza, ponemos todo nuestro empeño en algunas cosas que pertenecen a este mundo y que son pasajeras, y nos olvidamos de las cosas de Dios. Amén. Ahora, la palabra consagrado da la idea, mis hermanos, de entregarse por completo a alguien o algo. Y completo, mis hermanos, se refiere a dar toda nuestra vida, a dar toda nuestra fuerza, a poner nuestros recursos. Y pensando entonces en esto, Dios, mis hermanos, Él nos dice a nosotros en uno de los mandamientos que debemos entonces consagrar nuestras vidas a Él. La palabra de Dios dice que debemos nosotros amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. En otras palabras, la Biblia nos manda a consagrar nuestra vida por completo a nuestro Dios. Amén. Samuel es un ejemplo de alguien que fue completamente consagrado a Dios desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Ahora, ¿por qué decimos, mis hermanos, que Samuel fue consagrado por completo a Dios? Porque en la vida de Samuel podemos ver nosotros algunas características que en la vida de él que nos llevan entonces a creer, a afirmar y a pensar que Samuel estaba por completo consagrado a Dios. Por ejemplo, en la vida de Samuel vemos en primer lugar que Samuel fue pedido al Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 1, el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Fíjese que la vida de Samuel, inmediatamente, mis hermanos, desde su concepción, todo giraba en torno a Dios. Samuel no fue un accidente, no fue algo no planeado, sino que fue una petición de Dios hacia una mujer que estaba siendo atribulada por causa de no tener hijos. Y muchos de nosotros ya conocemos la historia de la gran aflicción que tenía Ana antes de dar a luz a su hijo Samuel por causa de Penina, la cual era mujer también de su esposo Elcana. Dice la Biblia que Penina irritaba a Ana. Dice la Biblia que Penina se burlaba de Ana. ¿Por qué? Porque Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y por esta causa ella entonces se burlaba de ella. Pero dice la palabra de Dios que Ana, mis hermanos, oró a Dios. Dice la Biblia que Dios escuchó su petición. Dios, hermano, vio el corazón de Ana. Dios vio las lágrimas de Ana, Dios vio la amargura que había en el alma de Ana, mis hermanos, y dice la Biblia entonces que el Señor responde la petición de Ana y le concede un hijo. Ahora vemos algo interesante. Ana, mis hermanos,
estaba muy afligida, pero su aflicción no era por otra cosa más que porque no podía tener hijos. A veces hay personas que dicen: estoy afligida, estoy cansada. ¿Por qué? Porque mis hijos me tienen cansado. El hijo, hermano, nunca debe verse como una carga, sino como una bendición de Dios. Amén. He escuchado muchos padres decir una frase que creo que nunca debería salir de la boca de ningún padre. Decirle a sus hijos: yo estoy cansada, estoy cansado de ti. Hermano, déjenme decirles, esto es algo bien serio, porque muchas veces el Señor escucha nuestras palabras y el Señor dice: bueno, pues como tú lo ves como una carga, te voy a librar de esa carga. ¿Y qué hace el Señor? Se lleva, ¿verdad?, esa carga que para muchos es una carga, pero a veces es una bendición. Y ahí está el hombre, está la mujer llorando, queriendo morirse, pero palabras como estas, hermano, nunca deben salir de nuestra boca. La aflicción de Ana no era porque sus hijos la volvían loca en su casa, no era porque sus hijos le llenaban la casa de reguero, no era porque sus hijos eran desobedientes. La aflicción de Ana consistía en que ella quería tener hijos, pero lamentablemente ella no tenía hijos. Por eso dice la Biblia que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella deseaba, ella anhelaba, hermanos, cargar no los hijos de Penina, sino su propio hijo. Ella anhelaba poder tener en sus brazos, apretarlo, sentir el calor, sentir su corazón junto al de su hijo, mis hermanos, ahí, pero de su propio hijo, no el de otros. Y dice la Biblia que como ella tenía esa aflicción, ella oró a Dios, y el Señor entonces escuchó la oración de Ana. Amén. Frente a su situación de no tener hijos, Ana no recurrió a la ciencia médica. Ana, mis hermanos, no recurrió a la tecnología. Ana no recurrió a los profesionales de la salud. Ella no recurrió a algún doctor que sea bueno en esa área que pudiera ayudarla a tener hijos, sino que Ana hizo, mis hermanos, lo que toda persona debe hacer ante una situación que está más allá del ser humano. Dice la Biblia que Ana oró a Dios. Ana acudió a aquel que podía ayudarle, mis hermanos. Ana acudió a aquel que dice la Biblia que puede hacer habitar entre hijos a la estéril. Ana acudió a aquel que no hay nada imposible para él. Ana acudió a Dios, le presentó su petición y dice la palabra de Dios, hermano, que Ana entonces concibió un hijo en respuesta a la oración que hizo su Padre Celestial. Amén. Hermano, los hijos son un regalo de Dios. Amén. Los hijos son un regalo de Dios. Amén. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima, mis hermanos, el vientre de la mujer. Dios puede ver la aflicción que hay en el corazón de aquellas mujeres que anhelan tener en sus brazos sus propios hijos, mujeres que por alguna razón no pudieron concebir. Yo personalmente conozco a algunas mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas y se le puede ver en el rostro de aquellas mujeres, hermanos, esa carita, ¿verdad?, de anhelo cuando ven a una madre cargar a sus hijos, y se le puede ver en el rostro a ellas el deseo de ellas mismas también poder tomar a sus hijos en sus propios brazos. Se le ve a ellas en la cara el deseo de poder abrazar no a un sobrino, no a otra persona más que a su propio hijo. Pero esas mujeres, ¿saben qué hacen? No hacen lo que hizo Ana, sino que se someten a tratamientos carísimos. Estas mujeres, mis hermanos, ellas por quedar embarazadas se someten a la fertilización in vitro. Estas mujeres, mis hermanos, empiezan a tomar remedios caseros, pero nunca han hecho lo que hizo Ana: acudir a Dios. Amén. Acudir a Dios. Producto de la aflicción, tribulación y dolor y la promesa de Ana a Dios, Dios le concedió tener un hijo. Versículos 10 y 11 del capítulo 1 dice la Biblia: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Fíjate que no fue de donde el doctor: yo tengo un problema, yo quiero tener hijos pero no puedo tener hijos por alguna razón. Ella no fue donde los profesionales de la salud o acudió a aquellos, ¿verdad?, que estaban un poco avanzados en cuanto a la ciencia médica, sino que dice la Biblia que ella dobló sus rodillas y ella dijo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate otra cosa, Ana no fue a quejarse delante de Dios. Ella no empezó a cuestionar a Dios. Ella me dijo, Señor, pero yo no entiendo por qué a mí tú no me diste hijos y a todas las mujeres yo veo que tienen sus hijos en su casa. Señor, pero ¿acaso tú no ves mi aflicción? Que por causa de yo no tener hijos, tú no ves como Penina empieza a burlarse de mí. Señor, no entiendo por qué a mí no me diste. Y a ella sí, tú conociendo el corazón de toda norma, no. Ella fue en humildad delante de Dios. Ella se humilló delante de Dios, reconociendo que si había alguien que podía ayudarla, ese era Dios. Y dice entonces el versículo 20 otra vez: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos entonces, mis hermanos, que Samuel nació como una petición de su madre hacia Dios. Esa es la primera característica que vemos de la vida consagrada de Samuel. Samuel fue concebido por causa de una petición de su madre a Dios. Segundo, vemos, mis hermanos, acá en los versículos 27 al 28, 1 Samuel capítulo 1, versos 27 y 28, dice la Biblia: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Segundo, mis hermanos, Samuel fue consagrado al Señor. Samuel fue concebido como una petición de Dios. Y en segundo vemos acá que como Ana le hizo una promesa a Dios: Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar, yo te lo voy a consagrar para que te sirvan, no por 10 años, no por 20 años. Dice la Biblia que todos los días que viva será de Jehová. Desde el momento de su nacimiento hasta el último día de su vida sobre la faz de la tierra, está diciendo Ana: este muchacho, este hombre va a ser consagrado por completo a usted. Ana oró por un hijo, el Señor le concedió su petición, pero vemos que Ana hizo una promesa. Y es un poco difícil, hermanos, desprenderse de algo que usted anhela y ansía con todo su corazón. Fíjese, una mujer que le hacían burla, una mujer que lloraba amargamente, una mujer afligida en su alma por causa de no tener hijos. Dios le concede un hijo, pero ahora ya tiene que desprenderse de ese hijo. Es una situación un tanto difícil, mis hermanos. No es como, bueno, voy a comprar un par de zapatos y alguien lo necesita, déjame dárselo porque puedo ir a comprar otro. No estamos hablando de una situación así. Estamos hablando, mis hermanos, de un niño que fue concebido, producto de un milagro de parte de Dios, para luego, hermano, devolverlo otra vez al Señor. Ahora Samuel es devuelto al Señor para que le pertenezca a Él todos los días que viva. Lo que verdaderamente, mis hermanos, es de Dios, no debe serle retenido. Si usted prometió algo para Dios, hermanos, entréguele a Dios lo que usted ha prometido. Amén. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Y hemos escuchado testimonio tras testimonio de personas: Señor, si tú me sanas, te prometo que voy a rendir mi vida por servicio. Voy a hacerte fiel, voy a ser tu siervo. Señor, hermano, sana a esa persona. Cuando la gente se sana, ¿qué pasa? La gente se olvida de Dios. Señor, provéame un empleo para que pueda servirte mejor. Señor, le provee un empleo a la persona. ¿Y qué hace la gente? Rezas a Dios. Señor, mira, si tú haces esto, Señor, te juro, Señor, te prometo que voy a hacer esto. Pero lamentablemente, hermanos, saliendo por esa puerta se nos olvida la promesa que le hemos hecho a Dios. Déjeme decirle algo: cuando usted y yo hagamos una promesa, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla.
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La decisión que Ana estaba a punto de tomar era una decisión difícil, pero como Ana le hizo la promesa a Dios de que si el Señor le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios, hermano, no fue difícil para Ana entonces dejarlo en el templo para que se críe junto con Elí el sacerdote y con sus hijos. Hermano, lo que pertenece a Dios no debe ser detenido. A Dios hay que darle lo que a Él le corresponde, hay que darle lo que le pertenece a Él. Ahora, la conducta de Ana, mis hermanos, con su primer amadísimo hijo, quizás podría parecer algo duro para aquellos que no son creyentes. Quizás uno que no es cristiano puede decir, pero esta mujer está loca. Esta mujer tantos años pidiendo o anhelando tener un hijo, y ahora que lo tiene que deshacerse de él. Dice, hermano, que la actitud de Ana era una actitud de agradecimiento a Dios en poder hacer lo que estaba haciendo. 1 Samuel capítulo 2 verso 1 dice la Biblia, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana no se quejó de Dios. Señor, me lo das y ahora me lo quitas. Ella no se quejó de Dios. Ella no empezó a tratar con Dios a ver si Dios se lo dejaba. No, hermanos, ¿qué hizo Ana? Ana alabó a Dios. Ana adoró el nombre de Dios. Y lo mejor que podía pasar, hermanos, en cuanto a nuestros hijos, es que al igual que Samuel, sus vidas sean consagradas a Dios. Amén. Lo mejor que podemos hacer nosotros como padres es decirle a Dios, Señor, yo sé que usted me dio esos hijos, pero ahí están, Señor, úselos como usted quiera. Amén. Yo ya les he comentado anteriormente, mis hermanos, que mi oración a Dios hacia mis hijas es que si el Señor tarda en venir y el Señor permite que lleguen a una edad en la cual ellas se casen, mi deseo y mi oración a Dios es que ellas se casen con hombres o que sean pastores que estén involucrados en la obra por completo o que sean siervos de Dios, mis hermanos, que sean útiles al Señor. Mi deseo es ver a mis hijas sirviendo en el ministerio, que puedan ser usadas por Dios, hermanos, grandemente. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros como padres es ver a nuestros hijos sirviendo a Dios. Amén. Ver a nuestros hijos predicando la palabra de Dios. Me imagino la hermana Marcia cuando ve a su hijo José Miguel, hermano, siente un orgullo tremendo. Yo, hermano, cuando veo a mi esposa, ¿verdad?, enseñando a mis hijas y ellas cantando aquí adelante en las veces que han cantado, eso me llena de orgullo, mis hermanos. Desde pequeña ya haciendo algo para Dios. Y es maravilloso ver a nuestros hijos desde pequeño participando de las alabanzas en la iglesia. Es maravilloso ver a nuestros hijos crecer, hermanos, y estar entregados por completo a la obra de Dios. Eso causa gozo al corazón de los padres. Amén. Nosotros como creyentes, como cristianos que somos, debemos tener en nuestros corazones, consagrar nuestros hijos a Dios. Amén. Los que rinden todo a Dios, siempre podemos regocijarnos. Cada hijo de Dios debería ser por completo de Dios. No voy a dividir 50% al mundo, 50% a Dios. No, hermano, deberíamos ser 100% para Dios. Amén. Dice la Biblia que desde pequeño la vida de Samuel, hermano, giraba en torno a Dios. Desde su nacimiento hasta que Samuel fue creciendo. Primero vemos que fue dado como una petición de Dios. Vemos en segundo lugar que Samuel fue consagrado a Dios. Ana lo entregó a Dios como lo había prometido. Tercero, vemos que Samuel ministró delante del Señor. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 17 al 18. 1 Samuel capítulo 2, versos 17 al 18 dice la Biblia: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová
vestido de un éfod de lino. El joven Samuel, desde joven, hermanos, ya estaba él sirviendo a Dios. Ana lo entregó al sacerdote Elí para que creciera en el templo. Creció con el sacerdote Elí, pero también creció con los dos hijos del sacerdote Elí, lo cual dice la palabra de Dios, hermanos, que aunque eran hijos del sacerdote, eran hombres impíos. Desde pequeño, Samuel ya estaba haciendo algo en el templo, y aunque a lo mejor no era mucho, aunque quizás no era lo que él estaba haciendo igual que lo que el sacerdote estaba haciendo, mis hermanos, por lo menos estaba ocupado sirviendo en lo que podía Dios. Miren, muchas veces nosotros vemos los niños que toman un tratadito y se lo pasan a alguien, o aquí en la iglesia, a veces cuando el hermano Pedro no ha llegado, algunos niños llegan y se sientan allá atrás, voy a tomar la temperatura, yo voy a echar alcohol. Y quizás nosotros decimos, no, pero eso es un trabajo insignificante, pero para los niños es algo grande. Si hay un niño, hermano, que quiere servir en la iglesia, ya sea con eso, ya sea dando la bienvenida a una persona, haciendo cualquier cosa, mis hermanos, hay que apoyarlo y enseñarlo que desde pequeños, sin importar la edad, sin importar la capacidad que ellos posean, ellos pueden servir a Dios. Amén. Ellos pueden servir a Dios. Los hijos de los sacerdotes, dice la Biblia, que andaban allá impíamente, mis hermanos, ellos estaban durmiendo, enseña la palabra de Dios, con las mujeres que iban a ofrecer sacrificio. Ellos estaban tomando, dice la palabra de Dios, mis hermanos, la mejor carne de los sacrificios que se iban a ofrecer. Por eso dice la Biblia que las ofrendas a Jehová eran menospreciadas. Pero aunque estos hijos del sacerdote eran impíos y estaban actuando incorrectamente, dice la Biblia, mis hermanos, que Samuel estaba ministrando a Dios, o delante de Dios. Estaba sirviendo a Dios. Él nos siguió el ejemplo de los hijos del sacerdote. Él, hermanos, hizo algo diferente. Muchas veces, los hijos de los pastores, aunque sí son salvos, hermanos, son salvos, no andan correctamente. Y muchos de los jóvenes en las iglesias cometen el error de quitar la vista de Dios y de poner los hijos de los pastores. Y usted ve que así como andan los hijos de los pastores en la iglesia, así mismo andan los jóvenes en la iglesia. Hermano, enseña a tus hijos a que sus ojos no deben estar puestos en nadie más que en Dios. Amén. Recuerdo, creo que les comenté esto, por hace un tiempo estaba en la barbería y había uno de los hijos del pastor allá recortándose, y el joven le dice al hijo del barbero que lo estaba recortando, mira, hazme una raya aquí y recórtame así. Y el barbero que me recorta le dijo, pero tú eres el hijo del pastor, tú no deberías recortarte así. El muchacho como que medio se incomodó, pero al final aceptó la recortada que le hicieron. Lo que el barbero le estaba diciendo a él es que tú tienes que ser un ejemplo para los demás. Y fíjese algo, hermanos, estos muchachos acá andaban impíamente, pero Samuel, como estaba consagrado por completo a Dios, dice la Biblia que él ministraba delante de Dios. Amén. Aunque era poco lo que hacía, pero él, hermano, servía a Dios. Samuel era solo un servidor joven, siendo que todavía era un niño. Era poco lo que podía hacer, era poco lo que sabía. ¿Por qué? Porque Dios todavía no se le había revelado. Dice 1 Samuel capítulo 13, verso 7. Y Samuel no había conocido, aún a Jehová. Y la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjese, aún sin conocer a Dios, aún sin haber escuchado la voz de Dios, ya Samuel, hermano, estaba sirviendo en el templo. Eso es lo que pasa con una vida consagrada a Dios. Aunque los demás estén actuando impíamente, trata de hacer siempre lo correcto. Amén. Aunque, hermanos, no escuche revelaciones ni escuche nada, está sirviendo a Dios. Amén. Y aunque era débil e ignorante, esto no le impedía, hermanos, hacer lo que podía. Amén. ¿Qué dijo Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 7 dice: antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías le responde a Dios diciendo, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Señor, pero yo no puedo hacer gran cosa. Yo sé que usted me está llamando y me ha dado por profeta a las naciones, pero yo soy un niño, yo no puedo hacer mucho. Pero ¿qué dice el verso 7? Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjese, hermano, si Dios quiere usar a alguien, Dios lo usa. Amén. Cuando Dios quiere usar a alguien, Él lo usa. Amén. Muchas veces nosotros en la iglesia no hacemos algo, hermano, porque lo encontramos insignificante. Amén. O lo encontramos como demasiado bajo para nosotros. Yo no lavo el baño porque eso no es para mí. Yo no recibo a las personas en la puerta de la iglesia y le doy la bienvenida porque eso lo puede hacer cualquiera. Que yo no vengo y arreglo las sillas porque eso lo puede hacer también cualquiera. Eso no tiene gran importancia, hermano. Nuestra actitud en cuanto al servicio a Dios, tenemos que verlo, mis hermanos, y hacerlo con el espíritu de un niño, el cual todo lo que hace para Dios es algo sumamente grande. Amén. Yo no sé si usted alguna vez ha visto esos niños, hermanos, que van por lo menos llevándole un vaso de agua a alguien, y usted lo ve que van con ese orgullo. Hay un vaso de agua a alguien, cualquiera lo puede hacer, pero para ellos es algo grande. En la iglesia, ¿verdad? Venga, siéntese aquí. Y va usted ve que va con ese pecho así. Eso lo puede hacer cualquiera, para un niño es algo grande. Y debemos nosotros, hermanos, ver todo nuestro servicio a Dios con ese mismo espíritu, como algo grande que hemos hecho para Dios. Ahora, no que nos vamos a llenar de orgullo, porque cualquiera lo puede hacer, hermano. Lo que me estoy refiriendo es que cualquier cosa que usted y yo hagamos para Dios, debemos verlo como algo importante. Fíjese que desde niño ya Samuel servía en el templo. Ahora, una cosa con lo que yo no estoy de acuerdo, hermanos, yo no estoy de acuerdo es con esos niños que toman a algunos padres sensacionalistas y que viven bajo sus emociones y lo ponen a predicar en grandes campañas donde hay muchas personas. Yo no estoy de acuerdo con eso. La Biblia no apoya eso. Niños que desde pequeños ya se les llama pastores y se les pone a ministrar a toda la iglesia. La Biblia no apoya eso, mis hermanos. A lo que nos estamos refiriendo con esto es cualquier cosita, mis hermanos, que pueda hacer el niño en la iglesia, ya sea ayudar a limpiar la iglesia, ya sea ayudar a recoger la silla, ya sea organizar la silla, entre otras cosas. A eso, hermanos, es lo que nos estamos nosotros refiriendo. Desde el niño ya Samuel servía en el templo. Yo creo que los niños pueden cantar especiales. Ellos pueden tener su corito. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se ponga un niño a predicar a toda una congregación. Hermano, el ministerio trae una carga. Déjenme decirle algo, que aunque hay muchas mujeres como pastoras, esas mujeres no pueden sobrellevar esa carga. Por eso Dios le dio el ministerio de la predicación, o más bien del pastorado, a hombres. Y no es que soy machista, hermano, pero eso enseña la palabra de Dios. Amén. Tercero, cuarto, ¿por qué, hermano, decimos que la vida de Samuel fue una vida consagrada a Dios? Cuarto, Samuel esperó en el Señor. Samuel esperó en el Señor. Dice 1 Samuel capítulo 3, el verso 10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Fíjese que las primeras dos veces Samuel escuchaba la voz, pero Samuel no sabía que era la voz de Jehová. Samuel, dice la Biblia, que cuando la primera vez escuchó la voz, él se levantó y fue a la cámara del sacerdote Elí y le dijo: ¿para qué me llamas? Elí le dijo: no, yo no te estoy llamando. La segunda vez dice la Biblia que le vino la voz otra vez a Samuel. Samuel hace lo mismo. Elí entendió entonces que esa era la voz de Dios llamando a Samuel. Elí entonces da instrucciones, lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Por eso dice la Biblia que cuando vino la tercera vez y Dios llamó a Samuel, Samuel, entonces Samuel hizo, hermano, lo que Elí le había dicho: habla, porque tu siervo oye. Debemos nosotros aprender, mis hermanos, a esperar el tiempo de Dios para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Recuerdo una vez que el hijo del pastor de mi pastor una vez se sentó conmigo
y con otros jóvenes que ya estábamos listos para salir a empezar una iglesia. Y recuerdo que ese pastor, Mike Reed, él se sentó y nos dijo: ustedes están emocionados por salir a empezar una iglesia. Y nosotros sí, estamos bien contentos, ya terminamos el seminario, ya hemos servido en la iglesia en la cual estamos, ya creíamos, hermano, que sabíamos todo lo que había que hacer. Y él decía, nos dijo: miren, les aconsejo, no se desesperen, esperen el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Gracias a Dios, mis hermanos, ninguno de nosotros se desesperó, sino que esperamos el tiempo, que creímos el tiempo correcto para empezar o salir, ¿verdad? Y yo, bueno, tomé esta iglesia y otros empezaron una iglesia desde cero. Nosotros o aquellos hombres a los cuales Dios llama tienen que aprender a esperar en el Señor. No podemos, mis hermanos, correr antes que empezar a caminar. No podemos nosotros pretender caminar antes, mis hermanos, de que empecemos a aprender a gatear. No podemos nosotros salir, mis hermanos, sin haber esperado antes en el Señor y cuál es su voluntad para con nosotros. Amén. Samuel, hermanos, aprendió a esperar en Dios. Quinto, ¿por qué decimos también que la vida de Samuel fue una vida consagrada al Señor? Samuel fue enseñado por el Señor. Capítulo 3, versículos 11 al 14, dice la Biblia: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Vemos en tercer lugar entonces que Samuel fue enseñado por Dios. Mientras Samuel esperaba, aprendió, hermanos, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Samuel no quiso tomar el lugar que tenían los hijos de Elí. Samuel no dijo: mira, ellos están actuando impíamente y creo que es mejor que lo quitemos del ministerio y que yo tenga entonces el puesto de ellos. No, hermano, Samuel aprendió a esperar en Dios. Samuel no dijo: Elí está actuando incorrectamente al ver y escuchar lo que sus hijos hacen. No creo que sea un buen sacerdote, Señor, déjame quitarlo y ponerme yo. No, hermano, Samuel aprendió a esperar en Dios. Y cuando llegó el tiempo, dice la Biblia entonces, hermano, que Dios le dio un mensaje, no directamente a Elí, sino a Samuel, para él. Lo que Dios estaba haciendo era que estaba enseñando el mismo a Samuel y lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Los que reciben las enseñanzas en las cosas profundas de Dios, mis hermanos, son aquellos que han aprendido a esperar en Dios. Amén. Usted ve la gente que quiere revelación de Dios y que quiere palabra de Dios, y son gente que no están dispuestas a esperar en Dios. Usted ve algunos que hoy se convierten y ya mañana, hermano, tienen el fuego, ¿verdad?, de querer predicar y se les pone a predicar. Hay que aprender a esperar en Dios. Amén. Muchas iglesias tienen esa costumbre, mala costumbre, déjeme decirle. Fulano vino hoy, se convirtió al Señor y sin dar testimonio, ¿verdad?, de que era un verdadero cristiano, sin andar correctamente delante de Dios. Ya, hermano, en la semana siguiente esa persona está predicando la palabra de Dios. Hay que aprender a esperar en Dios. Recuerdo una vez un joven allá en Quitasueño, Fredín le decíamos. Ese joven se convirtió al Señor, se bautizó, hermanos, y a la semana ya estaba: pastor, yo quiero predicar. Pastor, yo quiero predicar, déjeme predicar. Y así, hermano, con una insistencia tremenda, y déjame predicar. El pastor le decía: tienen que ser pacientes. Y tienen que ser pacientes. Y este joven, hermano, ya creía que se sabía toda la Biblia. Creía que se sabía todo en cuanto a la predicación. Y recuerdo que una vez hubo un campamento, fue en el mes de enero, en La Vega. Y el pastor dijo: bueno, como nosotros vamos a estar en el campamento, para que la iglesia no cierre las puertas ese día, te voy a dejar a ti predicar.
el pastor fue con nosotros al campamento, pero la noche que el joven iba a predicar, hermanos, el pastor volvió y estuvo presente en el culto. Y cuando el pastor volvió allá al campamento, yo le pregunté, pastor, ¿y cómo salió el culto? Dijo, me arrepiento de haberlo puesto. El joven, hermano, creía que sabía todo, pero no aprendió a esperar en Dios. Él no se dejó enseñar, ¿verdad?, por Dios, ni por la palabra de Dios, ni por el hombre de Dios, y cometió tantos errores y dio tantas cosas, mis hermanos, antibíblicas. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a esperar en Dios para poder ser enseñados entonces por Dios. Amén. No están dispuestos a esperar, no están dispuestos a ser enseñados, sino a hacer nuestra propia voluntad. Dios enseñó a Samuel, así como Cristo enseñó a sus discípulos. ¿Y qué hizo? Luego el Señor los envió a predicar la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios, hermano? Nos enseña a través de su palabra. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice la Biblia: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo he escuchado a algunas personas decir, yo no me dejo enseñar por hombres. A mí que me enseñe el Espíritu Santo. Yo leyendo la Biblia entiendo todo lo que debo entender. No dice la Biblia que Dios constituyó a estos hombres, hermanos, para que nos enseñen. Amén. No dice eso la Biblia. Dice que Dios mismo constituyó a estos hombres a fin de perfeccionar a los cristianos, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquellos, hermanos, que no han aprendido a esperar en Dios y que no se han dejado enseñar por los hombres de Dios a través de la palabra de Dios, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, lo que hacen es que destruyen el cuerpo del Señor. Amén. Samuel, hermanos, aprendió a esperar en Dios. Samuel fue enseñado directamente por Dios. Sexto y último lugar, ¿por qué otra razón decimos, o sexto, no lo último, por qué decimos, hermano, que Samuel, su vida fue consagrada a Dios? Mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice la Biblia: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Sexto, Samuel, hermanos, caminó con el Señor. Samuel caminó con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con él. No hay algo, hermano, más maravilloso en nuestra vida saber que Dios está con nosotros. Amén. No hay algo más grande para el cristiano saber, mis hermanos, que Dios está con nosotros y que nosotros caminamos con Él y que Él camina con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Es maravilloso saber esto, porque si Dios camina con nosotros es porque está de acuerdo con nosotros. Amén. Dice la Biblia en Amós capítulo 3, verso 3: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermano, el ladrón no va a hablar, no va a andar con el hombre justo. El justo no va a querer, mis hermanos, siquiera hablar con el ladrón. El mentiroso no va a querer, o más bien aquel que habla palabras de verdad, no va a querer, hermanos, andar con el mentiroso. Aquel que no es chismoso no va a querer andar con el chismoso. ¿Por qué? Porque no hay ningún acuerdo entre ellos, no hay nada de común. Y si Dios, hermanos, anda con nosotros, camina con nosotros, porque está de acuerdo con nuestro caminar. Amén. Dice la Biblia que Jehová entonces estaba con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel caminaba con Dios. El verdadero cristiano debe procurar caminar de la mano de Dios, ya que el mundo está listo, hermanos. Cuando usted y yo soltamos la mano de Dios, el mundo está listo a tomar nuestras manos y dirigirnos por su camino. Amén. Personas del mundo caminan juntos porque están de acuerdo en sus obras, pero el creyente debe ir de acuerdo a las obras de Dios. Amén. Porque es maravilloso, hermanos, caminar con Dios. Porque si Dios camina con nosotros, es porque se agrada de nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 5 dice la Biblia: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios,
Pero dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis capítulo 5, versos 22 y 24 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró a Joseías, verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. ¿Por qué le llevó? Por su caminar, porque se agradó de la forma como Enoc vivía. ¿Qué dijo el Señor de Jesucristo cuando estaba siendo bautizado? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo que complacencia. A Dios le agradó el caminar de Jesucristo. A Dios le agradó, hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo caminamos con Dios, Él se va a agradar de nosotros. Dice la Biblia, mis hermanos, que Jehová estaba con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel caminaba con Dios. También si Dios camina con nosotros, no hay razón para temer a nada. Amén. Números 14:9 dice la Biblia, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, decían Caleb y Josué, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. Si somos fieles a Dios, Él se mostrará fiel para con nosotros. Amén. Dios estaba también con José, en todo lo que José hacía. ¿Por qué, hermano? Porque José vivía una vida que agradaba a Dios y José caminaba con Dios. Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su camino. Versículos 21 y 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Samuel, mis hermanos, al igual que José, al igual que Enoc, dice la Biblia que caminó con Dios y Dios estaba con él. Nadie que haya caminado con Dios se ha arrepentido de haberlo hecho. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que caminar al lado de alguien y usted dice, ¿para qué yo elegí a este o a esta como mi compañero? Quizás algunos de ustedes en la escuela, en la universidad, le ha tocado hacer un trabajo en grupo. Y usted, hermano, se faja y estudia y busca aquí, busca allá y copia aquí, prepara su presentación. Y los demás no hacen nada. Y usted a lo mejor dirá, ¿y por qué yo escogí o me pusieron con esas personas? Usted dice, ¿para qué? Hermano, nadie que haya caminado con Dios se ha arrepentido de haberlo. Nadie que haya caminado con Dios y que haya aceptado a Dios y que haya consagrado su vida a Dios se ha arrepentido de haber hecho estas cosas para Dios. ¿Por qué? Porque el caminar con Dios trae bendición. Amén. El caminar con Dios trae fortaleza. El caminar con Dios trae confianza. El caminar con Dios trae valor y una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Dios estuvo con Samuel todo el tiempo porque Samuel había consagrado su vida para Dios. Último lugar, ¿por qué decimos que Samuel vivió una vida consagrada a Dios? Capítulo 3, verso 20, dice la Biblia. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era no profeta de Dios, sino fiel profeta de Jehová. Último lugar, Samuel fue reconocido como siervo del Señor. Samuel fue reconocido como siervo del Señor. No era un secreto que Samuel servía a Dios. Samuel no era un cristiano de iglesia, en el sentido de que Samuel solamente, mis hermanos, los miembros de la iglesia sabían que él era cristiano. La vida de Samuel fue una vida pública en la cual dice la Biblia que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocía, mis hermanos, que ese era un verdadero y fiel profeta de Dios.
Ahora, ¿cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Cómo nos ve la gente a nosotros en la calle? ¿Ve la gente que somos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia? ¿Somos cristianos de los jueves y los domingos solamente, hermanos? ¿O más bien somos cristianos de toda la semana? Déjeme decirle, la gente tiene que conocernos a nosotros como verdaderos cristianos. Amén. Que cuando la gente hable de nosotros, no quepa lugar a dudas, mis hermanos, de que somos verdaderos siervos de Dios. Amén. Samuel no tenía que ir por las calles pregonando que él era el profeta de Dios. Samuel no tenía que ir y pegando afiches en los postes de luz, mis hermanos, de que este es Samuel, el profeta de Dios. No, mis hermanos, todo el mundo sabía que Samuel era un profeta de Dios, hermanos. Y es que cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios, el Señor se encarga de hacer público, hermano, nuestro servicio a Él. Que vive en la presencia de Dios será conocido como pertenencia, mis hermanos, de Dios. Los que habían estado con Jesús, dice la Biblia, que fueron reconocidos inmediatamente. Hechos 4:13, entonces viendo el desnudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres silvestres del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Si usted y yo estábamos todo el tiempo en la presencia de Dios, y usted y yo, mis hermanos, estamos consagrados a Dios, Dios se va a encargar de hacer entender a la gente y hacer saber a la gente, hermano, que nosotros somos siervos de Dios. ¿Qué testimonio, mis hermanos, dan nuestras obras de nosotros? Cuando usted y yo hacemos algo, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Cómo te reconoce la gente? Dice la Biblia acá, hermano, que todo el mundo desde Israel desde Dan hasta Berseba, dice que todo el mundo sabía que ese era un fiel profeta de Dios. La fidelidad a Dios, lo que todos esperan de un siervo de Dios. Si el mundo no ve que usted y yo somos fieles a Dios, mis hermanos, la conclusión que el mundo va a sacar de nosotros es que somos hipócritas. O más bien, van a decir que no hay Dios verdadero. Nosotros debemos ser, hermanos, no aparentar. Cualquiera puede aparentar ser cristiano, sino que debemos ser verdaderos cristianos, hijos y siervos del Dios Altísimo. Amén. ¿Cómo fue conocido Samuel? Samuel era conocido como un siervo de Dios. Hermano, durante toda la vida de Samuel, desde su nacimiento hasta su muerte, Dios estuvo presente. Toda su vida giraba en torno a Dios. Samuel no hizo planes fuera de la voluntad de Dios. Samuel, mis hermanos, todas las cosas que hacía era conforme a la voluntad de Dios, porque Samuel estaba entregado por entero a Dios. Los cristianos de hoy debemos mirar la vida de este hombre y hacer lo mismo que hizo Samuel, consagrar, mis hermanos, nuestras vidas a Dios, así como Él lo hizo. Dios quisiera, hermanos, Dios quisiera que hubiera más hombres y mujeres como Samuel, consagrados por completo a Él. Ahora, como hijos amados de Dios, hermanos, nuestro deseo más ardiente, nuestro anhelo, hermano, más ardiente debería ser vivir una vida consagrada por completo a Dios. Déjenme decirlo, vivir una vida por completo consagrada a Dios, eso no quiere decir, hermano, que hay que olvidarse de todas las cosas, de todas las demás cosas. No, hermanos, es que nuestro mundo gire en torno por completo a Dios, y Él se va a encargar, hermano, de las demás cosas. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. Eso pasa con aquellos que se consagran por completo a Dios. Padre Celestial, Padre Santo, le damos, Señor, las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, le damos por el ejemplo de este tremendo hombre, tremendo siervo de usted, un hombre, Padre Celestial, que desde su nacimiento, desde su concepción, hasta el último día de su muerte, fue consagrado por completo a usted. Su vida giraba en torno a usted. Oramos, Padre Celestial, que nosotros también como cristianos
como hijos de usted, Padre celestial que somos, nos ayude, Señor, también a entregar por completo, consagrar por completo nuestras vidas a usted, a tu servicio. Orando, Padre Santo y amado, que nos ayude a poner la vista en las cosas de arriba y a procurar, Padre celestial, todo el tiempo que nos resta, caminar de la mano con usted, porque como dijimos, el mundo está dispuesto a tomarnos de la mano y guiarnos por su mal camino. Así que oramos, Padre celestial, en esta mañana que nos ayude a caminar con usted, a consagrar nuestras vidas a usted. Pedimos, Padre, todo esto en nombre de Jesús. Hermano, cada cabeza inclinada, cada cerrado. Si el Señor le habló, le invito a que usted también hable con Dios en esta mañana. Puede pasar al altar, puede hacer un altar en su silla, puede orar de pie sentado, pero hable con Dios esta mañana. Hable con Dios. Señor te ha hablado en algún punto de tu vida, hermano, habla con Dios. Haga lo que hizo Samuel cuando Dios le habló. Señor, habla porque tu siervo oye. Usted escuchó la voz de Dios durante el mensaje, pues ahora hable usted con Dios. Ahora hable usted con Dios. Samuel tenía que ver con Dios. Dios lo concedió como una petición de su madre. Su madre, después que él fue concedido por Dios, dice que lo consagró a Jehová. Ya lo llevó al templo, en el templo para que crezca en el templo junto con el sacerdote Elí, lamentablemente con sus dos hijos impíos. Dice la Biblia que él ministraba delante de Dios, mientras los demás hacían sus obras impías, él ministraba delante de Dios. Procuró desde pequeño, aún siendo joven, no tenía tanta sabiduría, quizás no podía realizar muchas cosas, pero él hacía lo que podía y entendía. Procuró caminar con Dios, esperó en Dios, fue enseñado por Dios. Miren cuál fue el resultado. Dice la Biblia que todo Israel, hasta Berseba, conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová. La gente podía ver que ese era un fiel profeta de Dios, que no era un falso profeta como había en el pueblo, era fiel profeta de Dios. ¿Cómo empezó todo esto? Desde pequeño fue consagrado a Dios. Su vida giraba en torno a Dios. Dios quisiera que hubiera más hombres y mujeres así. Hubieran padres como Ana, que desde pequeños consagren sus hijos a Dios. Que los jóvenes tengan ese anhelo, ese deseo de servir a Dios. Que los adultos también lo hagamos. Padre, una vez más le damos las gracias por el mensaje. Dice Padre celestial a tu iglesia. Dice Padre celestial cada decisión que se está tomando en esta hora. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se terminó de orar. Bien, mis hermanos, no se olviden, el culto de hoy a las 6 de la tarde. El pastor mío, junto con otros 3 pastores, estarán con nosotros. Así que, hermanos, les animamos que no se quede hoy en la casa, sino que venga en la tarde y escuche la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.